Anciana viuda viaja a otra ciudad y ve a trillizos que se parecen a su difunto hijo. Una anciana viuda viaja a otro pueblo para cumplir el último deseo de su esposo, pero las cosas toman un giro inesperado cuando se encuentra con un grupo de trillizos de 5 años en una playa. Los niños se parecían mucho a su difunto hijo. Después de perder a su hijo, Mateo, 17 años antes, Dolores quedó con el alma desolada y apenas tenía deseos de vivir. Pero las cosas se pusieron aún más difíciles para ella cuando su alma gemela falleció debido a un ataque al corazón hacía tan solo 3 meses. Miguel era un hombre corpulento con una gran sonrisa en el rostro y había ayudado a Dolores a sobrellevar la pérdida de su hijo. Pero como él ya no estaba a su alrededor, ella estaba de nuevo en el mismo lugar, deprimida, sola y devastada. Dolores no salió de su casa y no habló con nadie durante más de un mes después de la muerte de su esposo. Pero una mañana, se despertó y se dio cuenta de que había estado tan absorta en su dolor que se había olvidado por completo del último deseo de su marido. Por supuesto, no era agradable recordarlo cuando lo decía, postrado mientras yacía en la cama del hospital, con todo el aparataje a su alrededor. Pero no podía sacar esa expresión de sus pensamientos porque esa fue la última vez que Miguel le sonrió. «Cariño», había dicho. «Sabes que estos doctores te dirán que no moriré, que de alguna manera lo lograré, pero la verdad es que no creo que tenga mucho tiempo. Así que hay una última cosa que quiero que hagas por mí. Por favor, deja de decir esas cosas», Miguel, lo regañó Dolores con amabilidad. «No te irás a ningún lado, ¿de acuerdo? Y no voy a ceder a ningún deseo tonto tuyo. Puedes decirme lo que quieras una vez que te hayas recuperado y hayas regresado a casa». Miguel se rió débilmente. «Por favor, cariño. Escúchame con atención. Quiero que vayas a mi ciudad natal y encuentres a una mujer llamada Linda Flores. Debes pedirle perdón, ¿ella?» De repente, Miguel no podía respirar. «Miguel, ¿qué pasa?» «Doctores. Enfermera». Dolores entró en pánico cuando notó que su respiración se volvía irregular. Salió corriendo para pedir ayuda a alguien, pero cuando llegó un médico, Miguel ya no estaba. «Lo siento», dijo el doctor. «El señor Miguel ha muerto». Mientras Dolores ahora pensaba en ese fatídico día, no podía dejar de llorar. Pero en el fondo de su mente, se preguntaba quién era Linda Flores. Y así, para saber más sobre ella y cumplir el último deseo de su esposo, voló a su ciudad natal. Cuando llegó a la casa en la playa donde él había crecido, no podía dejar de llorar. Tenía mucho valor sentimental para él y por eso nunca la había vendido ni alquilado. Ahora que él se había ido, el lugar lucía triste y solitario. Tenía todas sus fotos aún colgadas en las paredes y sus álbumes escondidos en un cajón. Dolores se deprimió tanto recorriendo la casa que guardaba todos los recuerdos de su marido que decidió dar un paseo por la playa para distraerse. Se quedó de pie en la fría orilla por un momento. El mar mojaba sus pies y pensaba que, si Miguel todavía hubiera estado vivo, las cosas habrían sido tan diferentes y hermosas. De repente, una pelota aterrizó muy cerca de ella e interrumpió sus pensamientos. Miró hacia abajo e iba a recogerla cuando un niño corrió a buscarla. «Lo siento, no quería lastimarla». Sonrió, recogió la pelota y salió corriendo. Dolores le devolvió la sonrisa. Se dio la vuelta y vio al niño jugando con otros 2 niños, que eran idénticos al que buscó la pelota. Eran trillizos, pero lo que asombró a Dolores fue lo mucho que se parecían a Mateo. ¿Cómo era posible? Decidió seguirlos esa noche para averiguar dónde vivían y notó que caminaron un poco desde la playa hasta una casa en ruinas. Abrieron la puerta solos y entraron. Esa noche en casa, no podía dejar de pensar en los trillizos y en cómo se parecían a su difunto hijo. Así que decidió hablar con sus padres al día siguiente. Pero cuando llegó, nadie abrió la puerta. «Hola, ¿hay alguien ahí?», gritó de nuevo. Pero no hubo respuestas. Abatida,
Hizo un gesto y decidió retirarse del lugar, pero la puerta se abrió de repente y uno de los niños salió del interior. Sí. Buen día, cariño. ¿Puedo hablar con tu mami o tu papi? ¿Están en casa? El chico negó con la cabeza. Mami está enferma, fue al hospital y papá no vive con nosotros. Dolores lo interrogó. ¿Te quedas aquí solo, cariño? ¿Hay alguien cuidando de ti? La señora Gómez solía venir a nuestra casa, pero se cayó y se lastimó. Así que me quedo con mis hermanos Samuel y Ernesto. Mami prometió regresar pronto. Dolores miró al niño pequeño y vio las condiciones deplorables en las que estaban viviendo. La casa parecía necesitar reparaciones y el niño lucía muy frágil. ¿Cómo te llamas, cariño? ¿Has comido algo? Mi nombre es Tomás. Mami nos dejó un poco de pan. Pero no quiero comerlo. Tengo hambre, y Samuel y Ernesto también tienen hambre. Bueno, entonces, Tomás. ¿Qué tal unos sándwiches y galletas? Puedo entrar y prepararlos para ti. ¿Te gustaría eso? Los ojos del chico brillaron. Sí. Las galletas son mis favoritas. Mami también nos hace galletas. Bueno, entonces, hagamos algo para ustedes. Dolores preparó comida para los niños, y mientras comían, no podía apartar la mirada de ellos. Parecían estar hambrientos como si no hubieran comido en mucho tiempo. ¿Cuándo fue tu madre al hospital, Tomás? ¿Sabes a qué hospital fue? Preguntó Dolores cuando el niño terminó de comer. Se fue hace 2 días. Tengo su dirección. Corrió a un cajón y volvió con una nota. Los médicos me dieron esto cuando la ambulancia se llevó a mamá. Dolores lo abrió para leer el nombre, pero cuando lo vio, quedó impactada y su cuerpo se paralizó. El nombre era Linda Flores y la dirección era un hospital local. Por un breve momento, no podía creer lo que veía y quería conseguir a la mujer de inmediato. Sin embargo, no quería dejar solos a los trillizos, así que decidió esperar hasta que Linda estuviera en casa. Cuidó de los trillizos durante unos días y finalmente creó un lazo con los chicos. La señora Gómez se ofreció a ayudarla, pero Dolores le dijo que estaría encantada de cuidarlos por su cuenta, y agregó que era una vieja conocida de Linda y había venido a buscarla. Pero cuando Linda finalmente llegó a casa y vio a Dolores, la joven madre entró en pánico. ¿Quién eres? ¿Y qué haces en mi casa?, preguntó Linda, algo alterada. Oh, no me malinterpretes. ¿Puedo explicarlo todo? Dolores narró toda la historia de cómo encontró a los trillizos en la playa y comenzó a cuidarlos. Al escuchar esto, Linda se calmó un poco y se disculpó con ella. Oh, lo siento, solo estaba asustada. Soy Linda Flores, ¿y tú eres? Dolores Martínez, dijo con una sonrisa, mirando directamente a los ojos de Linda. De inmediato notó el cambio de expresión de Linda y un extraño miedo en sus ojos en el momento en que mencionó su apellido. Martínez, susurró Linda. Quiero decir. Sé que conoces a Miguel, Linda. Él me dijo que viniera aquí y te pidiera perdón. Es extraño que tus hijos se parezcan tanto a mi hijo. En un momento, pensé que mi esposo me engañaba. Por favor, señora Dolores, expresó Linda. No hay nada de eso. Soy la hija de tu marido. Él es mi padre. ¿Qué?, manifestó Dolores. Estaba atónita. Pero Miguel nunca lo mencionó. ¿Cómo pudo, señora Martínez? Porque todo fue su culpa. Todo comenzó cuando Linda compartió su trágica historia en la que reveló cómo Miguel las abandonó a ella y a su madre hacía años, porque no quería hacerse responsable de ellas. Tenía 15 años en ese entonces y estaba saliendo con la madre de Linda. Sin embargo, cuando quedó embarazada, él simplemente se alejó de sus vidas. ¡Oh, Dios! Eso es vergonzoso. No puedo creer que Miguel haya hecho eso,
dijo Dolores, avergonzada. ¿Qué le pasó a tu madre, cariño? ¿Y por qué están tú y tus hijos solos? Diría que la historia se repitió, señora Weber. Mamá murió en un accidente y mi esposo me dejó porque no quería cuidar a nuestros hijos. Para ser honesta, me sorprende cómo mi supuesto padre me recuerda. Nunca vino a verme en todos estos años. Lamento mucho eso, Linda. Siento que también es mi culpa. Debí haber insistido en preguntarle sobre su pasado. Creo que por eso quiso pedir perdón en sus últimos días. Me alegro de que lo haya hecho, al menos. ¿Qué? Oh, no sabía que él. Dolores asintió. Ya no está. Linda se disculpó con Dolores por su pérdida. Puedo entender lo terrible que se siente estar solo. Temo que alguien llame a servicios sociales y se lleve a mis hijos si se enteran de cómo estamos viviendo. Por eso no dejo que nadie entre. Y es por eso que sentí miedo al verla. Pero gracias, por cuidar de ellos. Está bien, cariño. En realidad, tengo una idea. La mujer mayor sugirió que Linda y sus hijos se mudaran a la antigua casa de Miguel y que ella cuidaría de los niños porque se sentía sola después de la muerte de su esposo. Linda hizo una pausa y luego asintió, con los ojos llorosos. Y desde ese día, Dolores sintió que había sido bendecida con una hermosa hija y 3 adorables nietos. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Nunca ocultes tu pasado a tu pareja. Si Miguel le hubiera contado a Dolores sobre Linda, podrían haberla cuidado a ella y a sus hijos. Las relaciones pueden ser complicadas, pero la comunicación a menudo ayuda a solucionar las cosas. Después de hablar entre ellas, Linda y Dolores decidieron apoyarse y dejar atrás el pasado. Los animales tienen muchas capacidades que nosotros los seres humanos somos incapaces de comprender. Se dice que estos seres muchas veces pueden sentir el aura de vida que rodea a una persona y saben cuándo un ser vivo ya dejó esta vida. La historia de hoy trata sobre un hombre que estuvo a punto de ser enterrado vivo y fue salvado por su caballo. Un hombre de 65 años que desde pequeño se ha encontrado rodeado de todo tipo de animales en una granja de su familia a las afueras de la ciudad, por lo que ha aprendido mucho de ellos, en especial de su animal favorito, el caballo. Estos majestuosos corceles siempre han sido unas criaturas que han maravillado a este hombre, desde que tenía uso de razón. Este hombre, en su juventud, participó en varias carreras locales, donde pudo desarrollar su talento como jinete, y aún más, su amor por estas criaturas. Jorge se encargaba de mantener siempre limpio y alimentado a su caballo de carreras, y por supuesto, le ha brindado todo el amor y cariño que esto merece. Pese a que ha tenido muchísimos caballos en el transcurso de su vida, hay uno que supo ganar su corazón mucho más que cualquier otro. Es posible que haya sido debido a las condiciones en las que encontró a Bartolo, cuando éste era apenas un potrillo. Siempre recuerda aquel día, hace 15 años, en el que rescató al pequeño Bartolo de morir de hambre, pues el potro pertenecía a una granja cercana que poco le importaba el destino de este animal. Fue así que en una de las visitas a esta granja se le rompió el corazón al ver a este pequeño animal en un estado deplorable. Quiso discutir con los dueños, hasta incluso llegó al extremo de amenazarlos con denunciarlos. Pero sería un proceso que tomaría tiempo en ejecutarse. Tiempo que no tenía este potro. Probablemente si pasaba un par de días más en ese estado, el pequeño moriría. Por lo que pensó inteligentemente que lo mejor sería negociar el precio con los dueños, que no entendían por qué aquel hombre iba a querer un potro casi muerto, cuando podía tener al padre, que si lo tenían bien cuidado. El señor le dijo: es tu dinero, y tú haces lo que quieres con él, pero ese potro nació enfermo, y está a punto de morir.
y aquí no aceptamos devoluciones, así que no digas que no te lo advertí. Pero a Jorge poco le importó el comentario. Ese potrillo iba a vivir. Él se encargaría de eso una vez terminada la compra. Jorge montó al potrillo, que casi no tenía fuerzas, en su camioneta y se lo llevó de vuelta a su granja, donde podría atenderlo y alimentarlo. Como Jorge tenía mucho conocimiento sobre los caballos, sin embargo, no era un veterinario. No quería poner en riesgo la vida del animal, más de lo que ya estaba. Así que lo llevó con un especialista, que se encontraba muchas horas de recorrido lejos de su granja. Pero eso no le importaba. Salvar la vida de ese caballo valía mucha más la pena. Este especialista, en un principio no le dio muchas esperanzas de vida al potrillo. Pero el hombre no desistió. Él estaba dispuesto a intentarlo. Y así fue como el veterinario le dio todas las instrucciones y medicamentos para el cuidado y tratamiento de su mascota, por varios días, que luego se transformaron en semanas. Jorge estuvo al cuidado del potrillo, al cual decidió nombrar Bartolo. Día tras día, el hombre estuvo cuidando a su nueva mascota, que para su sorpresa empezó a mostrar señales de recuperación. Bartolo en un principio llegó a la granja de Jorge sin mucha fuerza, casi no se movía. Pasaba todo el día en un mismo lugar, y el semblante de su rostro denotaba mucha tristeza y dolor. Pero con el paso del tiempo y los cuidados de Jorge, la actitud de Bartolo dio un giro de 180 grados. El potro ahora relinchaba con mucha energía y pasaba el día de un lugar a otro. Se había vuelto sumamente intranquilo y lleno de vida, cosa que desde luego no dejaba de agradecerle a su dueño, pues él era el único que había creído en él, cuando los demás lo daban por una causa perdida. Además, está decir que entre los dos se creó un precioso vínculo que Jorge, en sus 50 años, no había tenido con ningún otro caballo. Los dos se entendían con la mirada. Muchas veces, las palabras sobraban. Cuando Bartolo creció, se volvió un caballo majestuoso. Era enorme y con mucha vigorosidad. Jorge y Bartolo ganaron muchas carreras de caballo juntos, y así pasaron largos 15 años. Estos dos seres que el destino los había unido, pero había una razón para todo esto. Jorge ya estaba empezando a notar su falta de salud. Los años le estaban pasando factura. Su cuerpo no era el mismo, por lo que para su tristeza dejó de participar en las carreras y ahora solo se dedicaba a atender su granja junto a su familia. Un día, este hombre, que ya venía experimentando problemas con el corazón desde hace tiempo, hasta que finalmente este último se dio. Jorge se encontraba sentado en su casa cuando un infarto de corazón sorprendió a todos los presentes. Todos reaccionaron rápidamente, pero poco pudieron hacer en este pueblo en el que vivían. No habían médicos. El hospital más cercano estaba a 1 hora. Jorge, quien desde hace horas yacía inmóvil en su cama, su familia lo había dado por muerto. No les quedó más opción que empezar a organizar su funeral. Según las tradiciones islámicas, los dolientes lavaron completamente al hombre, lo envolvieron en ropa mortuoria y realizaron oraciones fúnebres por él, mientras que Bartolo no paraba de relinchar e intentar entrar a la casa donde estaba su viejo amigo. Así que la familia de Jorge no tuvo más opción que encerrarlo en el establo. Pensaron que esa tarea sería fácil, pero fue más difícil de lo esperado, pues el animal tenía mucha fuerza. Ya todos se encontraban reunidos en las afueras de la granja, donde enterrarían a Jorge, quien ya se encontraba metido dentro del ataúd. Las lágrimas no faltaron, pues Jorge era un buen hombre, muy querido por las personas de su pueblo y por su propia familia, quienes se lamentaron mucho el fallecimiento de este hombre. Una vez dichas las palabras finales, los hijos de Jorge estaban a punto de empezar a enterrar el ataúd, pero a lo lejos vieron cómo a toda velocidad se acercaba Bartolo.
que de alguna manera había escapado del establo para ir a darle el último adiós a su amigo, o por lo menos eso pensaban ellos. En un principio, las personas se conmovieron cuando vieron al caballo llegar a la escena. Creyeron que por el vínculo tan fuerte que habían desarrollado, el animal se negaba a aceptar la partida de su dueño. Pero quedaron atónitos cuando Bartolo empezó a golpear la tapa del ataúd donde se encontraba Jorge. Los hombres intentaron detenerlo, pero sus pezuñas golpeaban tan fuerte que rompió la parte de la tapa. Lo que pasó a continuación los dejó a todos impactados. No lo podían creer. Desde el ataúd se escuchó al propio Jorge exclamar: «¿Están locos? ¡Me quieren enterrar vivo!». Muchos de los presentes salieron corriendo, pues pensaban que se trataría de algún tipo de magia, mientras que los que se quedaron estallaron en lágrimas. Era un milagro. Jorge estaba vivo, y de alguna manera Bartolo lo sabía, y por eso se negaba a permitir que enterraran vivo a su dueño. El caso rápidamente se popularizó mediante el boca a boca en todo el pueblo. Cuando llegó a oídos de las ciudades grandes, los expertos salieron a explicar lo que había pasado, que nada tenía que ver con magia. Lian, un médico experto, relata: «Es muy probable que este hombre haya experimentado catalepsia». La catalepsia, también conocida como muerte aparente, es un trastorno repentino en el sistema nervioso, caracterizado por la pérdida momentánea de la movilidad voluntaria e involuntaria y de la sensibilidad del cuerpo. Es un estado biológico en el cual la persona queda inmóvil, en aparente muerte y sin signos vitales, cuando en realidad se encuentra viva en un estado que podría ser consciente o inconsciente. Lo que puede a veces variar su intensidad son casos absolutamente excepcionales, pero los hay. Y fue gracias a la acción de este caballo, que de alguna manera detectó que aún había vida en su dueño, y se rehusaba a dejar que lo enterraran vivo, sin él poder hacer algo. Jorge no dejaba de agradecerle a su caballo por haberle salvado la vida. Jamás este hombre pudo imaginar que aquel potrillo débil y a punto de morir, que se encontró abandonado en esa granja, sería el que algunos años después le salvaría la vida. Poco después del funeral, se celebró una fiesta para festejar la vida, y como todo el bien que uno hace, suele regresar de la manera menos esperada. Actualmente, luego de este susto de muerte, Jorge se encuentra más al cuidado de su salud, reduciendo muchos malos hábitos que tenía, y por supuesto, siempre al lado de su mejor amigo Bartolo, a quien no deja de agradecerle por haberle salvado la vida. Cuéntame en los comentarios qué opina de la amistad que tiene Jorge y Bartolo, una amistad que es muy común de lo que nosotros pensamos en nuestra sociedad. Cuidemos y amemos a nuestras mascotas, y si tienen la oportunidad de ayudar o defender a los animales, hazlo, que Dios y la vida se encargará de recompensarte. Seamos la voz de los que no pueden hablar.